tenemos con nosotros a Patrick Monribot. Muchos conocéis, ha estado muchas veces aquí en la sede, es amigo de la sede, es amigo del NUCEP. Y hoy va a... Él es psicoanalista en Burdeos, es psicoanalista del campo freudiano, del Instituto del Campo Freudiano. Y hoy nos va a hablar de un tema, me parece completamente muy, no me salen las palabras, muy sugerente, importante también para el psicoanálisis, que es, nos va a hablar sobre el amor y sobre todo nos va a hablar sobre el dolor del amor y qué puede hacer el psicoanálisis con esto. ¿Qué hace el psicoanálisis con el amor? ¿Qué puede hacer con el amor? Y cómo toma los diferentes fenómenos que se dan en torno al amor. Bien, bueno, yo le voy a dar la palabra directamente, no voy a decir nada más, luego ya tendremos tiempo para preguntarle y para situarnos con respecto a lo que diga. ¿De acuerdo? Gracias, Patrick, bienvenido. Bien, buenas tardes a todos y también a toda la gente conectada. Sí, les voy a hablar de amor porque el próximo congreso de la New Lacanian School tendrá lugar en París en mayo, el 18 de mayo de 2025, y el tema, de hecho, será los amores dolorosos. Y hoy voy a explorar este título que llamó mi atención. Esta frase, los amores dolorosos, no debe confundirse con el tema de los amores infelices. Por supuesto, en ambos casos hay sufrimiento, pero la significación de ese sufrimiento no es del mismo género. ¿Cómo diferenciar los dos? En nuestras consultas se mencionan con frecuencia los amores infelices, especialmente al solicitar una cura. La literatura también está llena de ellos. Llena. Racine nos habla de Berenice, que no se casa con el rey Tito porque la ley se lo prohíbe, ya que Berenice es una reina de otro país, la Palestina. Y por una vez, nadie muere en esta tragedia, pero se ven obligados a separarse a pesar de su intenso amor mutuo. ¿Y qué decir de Fedra? Culpable de un amor indecible por su hijastro Hipólito, el hijo de su difunto marido Teseo. Estos amores han sido y siguen siendo objeto de producciones cinematográficas de todo tipo. Escribiendo esas líneas, estaba pensando en, por ejemplo, una película de Ettore Scola, Una jornada particular. Sí, que es el tipo de amor improbable y doloroso. En la práctica actual, a menudo nos enfrentamos a amores que han sido y ya no son, amores que han fracasado, que han concluido. Y para resumir, los amores infelices describen la disfunción o la imposibilidad de una relación sentimental frustrada con modalidades que varían según las épocas y las civilizaciones. Es cierto que hoy nadie tiene que enfrentarse al dilema raciniano del siglo XVIII, pero hay muchas otras formas contemporáneas de ser infeliz en el amor. Esto por lo que respecta a los amores infelices. Por el contrario, los amores dolorosos nos dicen algo muy distinto.
el sintagma amor doloroso hace resonar la estructura misma del fenómeno amoroso, más allá de los desafortunados reveses del vínculo, a tal punto que estos reveses, siempre contingentes, no son más que los ecos clínicos de la dimensión dolorosa, siempre contingente, y es una dimensión estructural inherente al amor. El dolor, experimentado o no, parece ser intrínseco e inmanente al amor mismo. Y vamos a demostrarlo. Hace unos meses se publicó el seminario 14 de Lacan, que vosotros estudiáis ahora y mañana también, la lógica del fantasma. Pues bien, en la página 120 de su edición castellana, leerán lo siguiente, y cito a Lacan: el amor se manifiesta en lo real a través de los más incómodos y deprimentes efectos. Fin de cita. Es una paradoja que tendremos que resolver, porque tradicionalmente el amor tiende a prometer alegría y felicidad, al menos en sus inicios, aunque todos sabemos que el amor no rima con siempre, ¿no? Esta inmanencia entre amor y dolor se encuentra ya en la etimología latina de la palabra pasión, que a su vez se equivoca y que también significa padecer, sufrir. Pateo, pates, patere en latín. ¿No? Y esta extraña alianza entre amor y dolor está ligada a la lógica interna del sentimiento amoroso, aunque afortunadamente el dolor no sea el único ingrediente de esta alquimia, por supuesto. En síntesis, y para concluir esta introducción, la infelicidad es posible, si hay infelicidad, como avatar de la fenomenología de una historia de amor, mientras que el dolor está necesariamente ligado a su estructura. Pues eso es lo que tenemos que estudiar hoy. Destacar el dolor que implica el amor nos obliga a plantear la pregunta basada en la práctica analítica. ¿Qué es el amor? Esta pregunta no es nueva y es anterior al psicoanálisis. Debemos citar a Stendhal y su obra del amor, o a Descartes y su Tratado de las Pasiones del Alma. Para responder a la pregunta en términos psicoanalíticos, debemos recorrer el concepto de amor que Lacan comentó ampliamente a partir de su lectura de Freud, un concepto que luego evolucionó en el curso de su enseñanza orientada por lo real. Y en cada caso en cada etapa de esa enseñanza, señalaremos las razones intrínsecas del dolor. En primer lugar, el dolor del amor asociado al significante. En psicoanálisis, la cuestión del amor se plantea primero a través de la noción de transferencia. Ya no es el amor por el amor, sino el amor como instrumento, primero dedicado al servicio de la curación. Esta era más bien la idea heredada de la hipnosis. Luego, un poco más tarde, al servicio de la verdad como saber, lo que marcó la invención del psicoanálisis. Y además es debido a que el amor aparece como un medio y no como un fin. Un medio que se convierte en un objeto epistémico
en la doctrina analítica. Antes de conceptualizarlo como tal, Freud lo percibió como un fenómeno ya en 1895. En la medida de lo posible voy a centrarme en la historia clínica más que en el argumento teórico. Y aquí las circunstancias que rodearon el descubrimiento de este fenómeno por parte de Freud. Y veremos que el dolor ya forma parte de esta historia. El eminente profesor Joseph Breuer, colega de Freud, estaba tratando a una paciente que sufría graves síntomas histéricos. Se hizo famosa como Anna Ho, alias Berta Pappenheim, y Freud relató su caso en los estudios sobre la historia. Histeria. Historia. Ya. Vamos a ver, un libro que escribió en colaboración con Breuer. Esta joven vienesa, rica, inteligente, bella, refinida. Nada. Refinida es otra cosa, ¿no? Gracias. Ella cayó enferma poco después de intentar cuidar a su padre moribundo. Estaba postrada y ya no comía. Y fue su mamá, su madre, que llamó a Breuer, a su cabecera, un maestro en la Viena del fin de siglo. Y obsérvese que cuando el padre se desmaya, es el amo quien es llamado. Practicaba la hipnosis, como lo sabemos, y sobre todo escuchaba a Ana durante horas y horas. Es increíble, ¿eh? Estaba ahí cuando ella se acostaba, cuando se levantaba, etc. Y esto duró 2 años, del 80 a 82. Y uno a uno los síntomas de la paciente fueron cediendo. Ana lo llamó Talking Cure en inglés y Breuer Schminei Cure, un desollinador. Desollinador. Desollinador, Schminei Cure. Y existe la intuición de que hablar cura. Es la virtud curativa del significante. Pero hablar también ayuda a producir amor y su parte de dolor. Hablar crea vínculos, incluso sin el conocimiento de los que hablan. Pero aquí alguien lo sabrá. Y la primera persona que se dio cuenta de ello no fue Freud, fue una mujer. No es un azarte, ¿eh? La señora Breuer, que estaba un poco celosa y se preocupaba al respecto. Y eso precipita un poco las cosas. Alertado por su mujer, Breuer se preocupa, anuncia que Ana está curada y decide inmediatamente interrumpir el tratamiento. Un poco demasiado deprisa, sin duda, porque la misma noche de su última visita, según relató Freud, Breuer fue llamado urgentemente a su lado. Ana estaba presa de un ataque descrito como un parto histérico, el final sintomático de un embarazo nervioso. Y Ana le dijo aturdida: ha llegado el bebé del doctor Breuer. Amenazado en su tranquilidad conyugal, el buen doctor abandona la ciudad al día siguiente para pasar una segunda luna de miel italiana con su esposa, que regresa de este viaje realmente embarazada. Y de hecho, la situación roza lo cómico, salvo que el hijo de Breuer, que va a nacer, Roberto, tendría un destino trágico al suicidarse en 1925 tras una crisis psíquica relacionada con las secuelas de la Primera Guerra Mundial
en la que había participado. ¿Qué pasó en la Talking Cure? ¿Qué decía Anna? Nada sobre su sexualidad. Eludió la pregunta Brouwer también. Era un puritano, incluso se peleó con Freud sobre la causalidad sexual de las neurosis. Sin embargo, la severa moral de la época no impidió que lo sexual operara en este tratamiento. Véase el embarazo nervioso de Anna y los celos de la esposa que había visto bien. Y Freud llegó a la siguiente deducción: el amor de transferencia es una conexión falsa. La falsa conexión dolorosa es con Anna y la verdadera es con la señora Brouwer. Una relación falaz, falsa, de hecho, pero no sin un efecto de verdad. Y Freud va a desangustiar urgentemente a su colega, interpretando este asunto clínico. Le dijo algo así como: es el inconsciente de Anna el responsable de todo esto. Es decir, lo que él, Freud, llamará más tarde la otra escena, o para nosotros hoy en día el deseo del otro. Y así Brouwer, que da un hijo a su mujer, ha hecho suyo el deseo del otro que agita a Anna. Para resumir, el deseo de Brouwer se revela a su vez como el deseo del otro. Freud reflexiona sobre la cuestión. Fue suficiente que Anna hablara con él, Brouwer, y que él hablara con ella para que el proceso se pusiera en marcha. Freud presintió cierto automatismo en la aparición del amor y se plantea una pregunta. Ante esa irrupción transferencial, ¿qué hacer? Respuesta: hay que abordarlo en la práctica. En aquella época, Freud no estaba teorizando nada. Actuaba. Adoptó una postura silenciosa, es decir, tener en cuenta este fenómeno del amor, ocuparse de él. Y no fue hasta 17 años más tarde cuando lo convirtió en un concepto. Esto no impide a Freud afirmar que la transferencia es siempre un amor auténtico, del mismo modo que Lacan diría que todo amor tiene una estructura idéntica a la de la transferencia. Esto es muy interesante, porque la transferencia analítica se convierte en un laboratorio perfectamente válido para estudiar el amor y explorar su dimensión dolorosa. Ya vimos que para Anna Uhr, la transferencia hacia Brouwer conlleva un tono de exceso, un exceso angustioso, del orden de lo que llamamos una satisfacción paradójica. En este caso, dar a luz al bebé imaginario del Dr. Brouwer con un dolor muy real. Encontramos aquí la primera pista de la alquimia del amor como estructura dolorosa. No puede haber amor sin el significante entre los seres hablantes, pero el problema es que el significante es también fuente de sufrimiento, discordia e incomprensión. Roland Barthes, no sé, Barthes, el filósofo francés, por su parte, nos habla del dolor intrínseco al amor. En la introducción a sus fragmentos de un discurso amoroso, habla del trabajo amoroso. No es un sintagma freudiano, sino barthesiano. Y Barthes se refiere, cito, a un brote de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso.
Esto puede llegar hasta el arrebato que invade al Olverstein en la obra de Duras. La expresión trabajo amoroso evoca términos freudianos al estilo del trabajo de duelo, marcado por un afecto de tristeza. En cuanto al trabajo de sueño, del sueño, otro trabajo inconsciente, tampoco está exento de dolor. Por no mencionar las pesadillas. Si recordamos los últimos desarrollos de Lacan sobre esta cuestión en el seminario O Peor, los dos últimos capítulos, comprenderemos que todo soñador está ineludiblemente atrapado por el hecho mismo de los discursos en juego en el proceso onírico, por un malestar desarmónico del cuerpo hablante que pronto perturba al feliz durmiente. Así pues, preguntémonos, ¿de qué manera el trabajo amoroso, en el sentido bartesiano, provoca también una desarmonía contraria al ideal pretendido? En primer lugar, hagamos esta observación. El significante y su correlato de discurso están implicados en el trabajo del amor, al igual que lo están en el duelo o en el sueño. En su seminario sobre la transferencia, Lacan nos ofrece un excelente ejemplo de la toxicidad del significante en el amor, con una historia mitológica. Y hoy solo voy a retomar las grandes líneas de esta historia desde una perspectiva bastante diferente de la del erotismo lacaniano, porque esa historia es un excelente paradigma de los amores dolorosos. Se trata de la relación amorosa entre Psique y Eros, narrada por el poeta latino Apuleyo en su Metamorfosis. Y el pintor manierista italiano Zucchi captó vamos a decir, la esencia de esta historia en su ya famoso cuadro Psique, sorprende, amore, y es precisamente este cuadro que puede verse en la Villa Borghesa, en Roma, el que Lacan comenta en el Seminario 8. ¿De qué se trata? Se trata del parasitismo significante inevitable para desencadenar el amor, pero que también puede ser el poison del amor. El veneno. No se dice poison, se dice veneno del amor. Explico el caso. Psique es una mujer muy hermosa, no es una diosa, es una mortal, pero no es un ser humano ordinario. Ante todo es una alegoría del alma, una versión mitológica del sujeto no marcado por el significante, no contaminado por el orden simbólico, no dividida. Y tiene un extraordinario amante nocturno, el dios Eros, que representa el amor y el deseo. El dios Eros se enamora perdidamente y traslada a Psique a un rico palacio aislado del mundo humano, donde solo la visita por la noche. ¿Y por qué de noche? Porque Psique tiene formalmente prohibido ver a su amante, una cosa que la oscuridad permite. Y en cualquier caso, Psique aún no tiene un cuerpo especular visible, hay que notarlo. La interdicción se refiere, pues, a la satisfacción escópica, único límite al inmenso placer conyugal de Psique. En realidad, ella está muy contenta con ello porque experimenta un goce sexual perfecto, unido a un amor indefectible, un amor que aún no es doloroso. Como dice Lacan, goza de la felicidad de los dioses. Pero hay
no va a durar. La felicidad será víctima de lo que Lacan llama el parasitismo significante. A partir de ese momento, dice, comenzarán para la pobre psique las desgracias y desventuras del alma. ¿Qué es ese parasitismo significante? Psique, una simple mortal encerrada en su palacio, aislada de sus semejantes, está abatida y aburrida, con la excepción de sus encuentros nocturnos con su amante, y por ello ha obtenido del compasivo Eros el derecho a volver a ver a sus dos hermanos, las terribles furias. Hermanas. Ah, oui, son mujeres. Mm, No sé, pero en la historia son mujeres. Eso. Quizás histéricas. No sabemos. Pero su amante le ha advertido del peligro inherente a cualquier intercambio con el lenguaje. Según Eros, las palabras entre humanos solo pueden dañar su extraordinaria relación amorosa. Pero sí que insiste para su mayor desgracia. Las hermanas, celosas de la felicidad de Psique, provocan dudas en su mente mientras conversan con ella. ¿Por qué Eros se niega a ser visto? Podría ser una serpiente monstruosa. No deberíamos comprobarlo. Y como temía su amante, se deja engañar por el significante que siempre es engañoso en relación con lo real del que se trata. Y como resultado, queda parasitada por el efecto de la palabra mentirosa. Como dice Lacan, se convierte en un alma en pena. En otras palabras, se convierte en un sujeto dividido. Eso es el alma en pena. Y de este modo, el amor que era tan evidente se complica rápidamente y sobre todo se vuelve doloroso. En el fondo, el significante provoca una pérdida, la pérdida del goce sexual, que desde entonces pasará por el significante fálico, único recurso del común de los mortales para enfrentarse con lo sexual. Lo sabemos, el significante borra el goce, un efecto de oblivium, nos dice Lacan en latín, por favor, en el seminario 11. Borra. Oblivium es borrar. El resto ya lo conocen. Sí que se deja convencer de la necesidad de desenmascarar la pretendida impostura de su Eros, y al caer la noche rompe el pacto inicial y alumbra a su amante dormido, revelando su desnudez. Y en este preciso momento la división subjetiva de Psique está perfectamente representada en el cuadro de Zucchi que hemos evocado anteriormente. Zucchi capta el momento crucial del nacimiento de Psique como alma infeliz y dividida. Desafortunadamente, el universo significante plantea problemas. Nos condena a sufrir el inconsciente bajo la forma de errores, de actos fallidos, etc. Y Psique no es una excepción a la regla y comete un acto fallido catastrófico. Derrama un poco de aceite caliente de su lámpara sobre Eros, que se despierta de repente. Furioso por la traición y herido en el ala, abandona a Psique para siempre, tal y como habían convenido. A partir de entonces, Psique infeliz no volverá a encontrarse con su amante. Su amor se vuelve infeliz porque la cualidad del amor doloroso, inherente a todo amor entre seres hablantes, aquí se revela clínicamente a plena luz del día, sin que Psique haya sabido hacer con esta condición humana del amor.
Es decir, que el amor doloroso se convierte en un amor infeliz. Psique se equivocó. No se contentó de gozar y amar, tenía el deseo de saber sobre su goce y sobre su amor. Y eso es lo que lo destruye todo. Y en efecto, como sostiene Lacan en La lógica del fantasma, página 157 de su edición, el amor no está del lado del pensamiento y del significante. No piensa, dice, porque es un efecto estructural del narcisismo, algo que el sujeto solamente puede ignorar. Por eso, la intrusión del significante, de la duda y del pensamiento no hacen nada bien, sino lo contrario. En el fondo, sí que sufre una de las principales consecuencias del significante, la castración, en forma de pérdida del goce del amor. Esta es una posible definición de los amores dolorosos. Luego, Psique vaga por las naciones, incluso realiza proezas sobrehumanas para encontrar a su Eros, pero en vano, por lo menos durante su vida terrena. Solo lo encontrará de nuevo después de su muerte en lo real, pero es otra cosa. Lacan insiste en este punto. La pobre Psique está definitivamente exiliada de la relación sexual que solo puede existir en una fábula mítica. En el fondo, un amor indoloro, si existía, sería un amor que podría combinarse con el goce unitivo de la relación sexual. Ahora bien, es perfectamente imposible. No habló de la satisfacción genital erótica en el sentido sexológico, a veces posible, por suerte, sino del goce unitivo de la relación sexual, si ella podía escribirse en el menú del inconsciente, lo que no se puede. Dicho de otra forma, los humanos están condenados al bricolaje hecho a medida para que sean compatibles el amor y una sexualidad más o menos exitosa. Y ese bricolaje puede ser otro nombre del dolor estructural del amor. Esto en cuanto a los dolores del amor, cuando interviene el significante. Ahora debemos examinar los dolores del amor en su relación con lo real del goce. Y, de hecho, el dolor también está relacionado con el goce más allá del significante. Vamos a salir de una hipótesis compleja, la siguiente. El amor doloroso también tiene que ver, más allá de los inconvenientes del significante, con la forma en que cada cuerpo hablante y su goce pueden permanecer herméticamente cerrado a la lengua del cuerpo hablante del otro, es decir, de la pareja. Voy a repetir. El cuerpo hablante y su goce propio puede permanecer herméticamente cerrado a la lengua del cuerpo hablante del otro. Entre dos cuerpos hablantes no se comunica. Vamos a explicar esa frase. Si el cuerpo hablante entra en la danza discordante del amor, ya no se trata del sujeto y de su inconsciente, lo que están en juego con este enfoque, sino del parletre y de su cuerpo particular, el cuerpo hablante, como versión contemporánea del inconsciente real. Tradicionalmente, el sujeto busca
cubrir la falta estructural del significante comprobada en el gran otro. Una falta, de hecho, no hay significante para decir lo real. En particular, nos hace falta el significante que puede decir nuestro ser. Es así. Todos los seres hablantes se enfrentan con una falta en ser. Y al faltar el significante esperado, el amor parece, en efecto, una solución alternativa. Da al sujeto una ganancia de ser. Más precisamente, permite expresar lo que soy para el otro amado que me ama. Así pues, el amor puede ser una suplencia a lo que falta en lo simbólico. Este ser amado es elegido en el eje imaginario, de tal forma, como subrayó Freud, que todo amor es narcisista. Y el grado cero del narcisismo no existe. Y el problema de este amor, que apunta siempre a la fusión, está claramente asociado al eje imaginario. Y en este sentido, Lacan dice algo sorprendente en su seminario 1, Los escritos técnicos de Freud. Cito a Lacan. Estamos todos realmente de acuerdo, dice, en que el amor es una forma de suicidio. Lo dice página 226. Sorprendente, en efecto. ¿De qué tipo de amor habla? No hace más que ampliar y concluir un desarrollo freudiano que vincula amor y libido. Deducción de Lacan en el mismo seminario 1, la captación libidinal del amor fusional implica un valor irremediablemente mortal. Misma página. 225. Y lo sostiene porque lo imaginario organizado por el eje especular es la cuna de la pulsión de muerte. Así pues, amor y pulsión de muerte están ligados. Y el mito de Narciso lo atestigua. Por eso, la pareja que elegimos con nuestro fantasma puede convertirse rápidamente en una pareja estragó. No siempre, pero es un riesgo. Y la pulsión de muerte resulta ser el ingrediente esencial de este estrago. Lacan lo expresó claramente en el seminario El síntoma. Un hombre puede ser un estrago para una mujer. Véase la página 101. Pero Lacan, en su enfoque del amor, busca separar el registro simbólico del plano de lo imaginario y hace considerables progresos en el seminario La Transferencia. Siguiéndolo, vemos que el agalma que atrae, agalma, es una noción que hay que descompactar, porque en definitiva, el agalma es un conjunto compuesto. Los ingredientes constitutivos del agalma son los siguientes. En el plano simbólico, lo sabemos, está el sujeto supuesto saber, que está en la raíz de todo amor y no solo del amor de transferencia. Te amo en la medida de mi ignorancia y porque supongo que sabes algo de mí que ni yo mismo sé. Lacan lo formuló de nuevo más tarde en su seminario 21, Los no incautos cierran, en la lección del 15 de enero del 74. El amor del sujeto resulta de una verdad sobre sí mismo, bajo la forma
de un saber inconsciente. Y Jacques-Alain Miller retoma esta cuestión en su curso Los usos del LAPS en el 99-2000, afirmando que amamos en la medida en que seguimos siendo un misterio para nosotros mismos, dice Miller. Se supone que este conocimiento encierra una verdad propia del sujeto amoroso, lo que plantea un problema, ya que la verdad no puede decirse, solo puede ser medio dicha. El encuentro amoroso exitoso es el encuentro de dos medio dichos, lo que plantea un problema. Lacan dice que cuando hay encuentro, estos dos medio dichos no se superponen. En el fondo, el amor compartido, dice, es la conexión entre dos tipos de saber, ¿ciertos? Pero dos tipos de saber que son irremediablemente distintos. Y concluye, esto es lo que da al amor un carácter fatal. Se trata también de una modalidad estructural de los dolores intrínsecos al amor. Esto por lo que respecta a la dimensión simbólica como ingrediente de la galma. El otro ingrediente de dicho galma, más allá del sujeto supuesto saber, es un objeto tanto más precioso porque no se ve, ya que es por definición no especularizable, es el objeto A. Es una sombra especular recubierta por los destellos brillantes de la galma que enmascaran el agujero irrepresentable. Este objeto será calificado de plus de goce, pero también sabemos que es una causa del deseo. Y por esa razón está implicado en el amor. Este objeto implicado en el desencadenamiento del amor no está exento de problemas. Al final del seminario 11, Lacan puede decir al respecto en la página 276, te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que tú, el objeto A minúscula, coma, te mutilo. Te mutilo. Debemos ver esta mutilación como un ingrediente del dolor del amor. Otra paradoja relacionada con este objeto. El estudio minucioso de la transferencia demuestra el lado repulsivo de aquel objeto. No olvidemos que el objeto, aunque sea la causa del deseo, no es deseable en sí mismo. En el seminario 19 o peor, Lacan lo califica de polución, página 214. En el atolondradicho lo llama una aversión, página 499 de los otros escritos. Aquí nos enfrentamos a una paradoja. El objeto es una condición estructural de activación del amor y al mismo tiempo es altamente indeseable para el sujeto amoroso. Es tan indeseable que su aparición no es la vertiente espontánea del inconsciente transferencial. Todo lo contrario, el ideal ubicado en el amor lo enmascara permanentemente. Y el objeto A puede ciertamente aparecer en la escena analítica, no sin angustia, a partir de ciertas formaciones del inconsciente, pero nunca de manera operativa. Y para
desvelarlo y trabajarlo en la cura. El analista debe conseguir encarnarlo, presentificarlo, como diría Husserl. Y es a costa de hacerse del semblante de él. Es una tarea del analista. Y Lacan no se detiene ahí. El gran secreto del psicoanálisis, dice en la lógica del fantasma, es la no relación sexual. Y, para expresarlo de otro modo, la relación entre los sexos, como ya lo dijimos, no puede inscribirse en la estructura. Y este es el otro factor del dolor intrínseco al amor, en la medida en que el amor es precisamente una respuesta a la no relación sexual en lo simbólico. Es una suplencia de ella. Cuando es fusional, intenta hacernos vislumbrar una posible relación a pesar de su imposibilidad. Este es el lado decepcionante del amor, al menos cuando dicho amor se organiza en torno al fantasma del sujeto. No olvidemos la estructura siempre perversa del fantasma fundamental, en la medida en que contribuye a la negación, no solo a la denegación de la castración, sino también a la denegación de la no relación sexual. Es una función del fantasma fundamental. Ahora, podemos plantear una pregunta para concluir esa conferencia. ¿Existe un remedio para curar el dolor? Respuesta, sí, existe una solución. Y el psicoanálisis lo demuestra. De hecho, más allá del vínculo amoroso interfantasmático que a veces engaña dolorosamente a los sujetos, no siempre, pero a menudo, Lacan nos ha hablado de otro vínculo amoroso, el vínculo llamado intersintomático. De tal forma que tenemos una alternativa. El vínculo interfantasmático versus el vínculo intersintomático. La expresión vínculo intersintomático aparece por primera vez, formulada como tal, el 9 de julio del 78, en la intervención de Lacan, titulada Congreso de la EFP Conclusiones, un discurso de clausura publicado al año siguiente en una de las cartas de la escuela, la número 25. En él, Lacan dice a su auditorio masculino: considero que cada uno de ustedes tiene su propio síntoma. Y añade: esto es todo lo que queda de lo que llamamos la relación sexual. Y más adelante dice, en el mismo texto, la relación sexual es una relación intersintomática. No hay otra. Que yo sepa, y a menos que me equivoqué, es la única vez que aparece este sintagma, la relación intersintomática. No obstante, ya había evocado esta cuestión 2 años antes, en el seminario 23, el síntoma, pero sin enunciar esta expresión. ¿Y qué dijo al respecto en aquel seminario 23? En la página 89 utiliza un código de colores. 98, perdón. Utiliza un código de colores verde y rojo para mostrar cómo en una lógica borromeana se establece un vínculo amoroso entre un hombre y una mujer. ¿Y qué explica Lacan? Podría resumir su desarrollo de la siguiente manera: si la relación sexual existiera, introduciría una equivalencia entre el hombre y la mujer.
puesto que no existe ninguna relación de equivalencia entre los sexos, por lo menos en el sentido de las sexuaciones lacanianas, la única relación posible es la que no implica ninguna equivalencia entre los ambos. Por ejemplo, explica Lacan, una mujer puede ser un síntoma para un hombre, mientras que en ausencia de equivalencia, un hombre no puede ser un síntoma para una mujer. Puede ser, dice, una aflicción o incluso un estrago, pero no un síntoma. El amor doloroso ya está activado por esta disimetría. La cuestión, por consiguiente, es saber si este estrago puede evitarse en favor de otra modalidad del vínculo amoroso a expensas de la pareja masculina. La respuesta a esta cuestión la encontraremos un poquito más adelante. Se trata, pues, de un asunto completamente distinto a la de la cópula interfantasmática. Esta vez se trata de pensar en un vínculo que une a dos parletres y no a dos sujetos cautivos de su fantasma respectivo. En otras palabras, dos cuerpos hablantes inician una relación. Si bien la relación sexual no existe en el nivel del sujeto, en el nivel del inconsciente estructurado como un lenguaje, la relación intersintomática está vinculada al inconsciente real que afecta a los cuerpos hablantes. Y Lacan lo aclara en el seminario 23, página 99. El síntoma, dice, tiene que ver con lo real. Traducción, el vínculo intersintomático es efectivamente un asunto de cuerpo hablante y permite regular el goce tóxico que no puede ser eliminado en la relación entre los parletres. La virtud del vínculo amoroso intersintomático puede entonces precisarse. Los amores son dolorosos en la medida en que cada cuerpo hablante, como ya lo dije, puede permanecer herméticamente cerrado a la lengua del otro cuerpo hablante. ¿Y cómo podría ser de otro modo? El cuerpo hablante solo conoce la lengua del goce, un goce con el que goza de sí mismo, como nos recuerda Lacan en Aún. Y este goce no es, pues, ni unitivo, ni unificador, es autista. Y más bien implica discordancia, pues es bien poco hedonista. El cuerpo hablante que abruma es una definición del inconsciente real que Jacques Miller no duda en calificar de verdadera enfermedad mental. Es en el curso El lugar y el lazo, en la lección del 6 de junio de 2001. ¿Cómo puede el amor escapar al dolor si depende de las relaciones de dos cuerpos hablantes que entablan una relación? Ahora bien, el propio paradigma del goce del cuerpo hablante que experimenta todo parletre al final de un análisis, sea cual sea su género, es el goce femenino, basado en el no todo. Ser capaz de asumirlo presupone un desbloqueo previo del rechazo de la feminidad. Es en este sentido, y solo en este sentido, que Lacan habla de una feminización del parletre al final del análisis. Y como Lacan lo explicó, el goce femenino puede ser plenamente fálico, sin ninguna deficiencia, pero tiene algo más,
un suplemento que escapa al todo fálico, y ese algo más puede ser un problema. A menudo provoca la angustia y a veces el estrago. Y en ese punto preciso, el síntoma desempeña su papel, circunscribe ese algo más, como cuarto nudo que estabiliza el anudamiento siempre precario, de los tres registros de la estructura, R, S, I. El síntoma consolida este nudo trinitario como un estrechamiento estabilizador. Si una mujer puede ser un síntoma para un hombre, como dice Lacan en el síntoma, en el seminario, retomemos nuestra pregunta donde la dejamos. ¿Qué puede ser un hombre para una mujer? ¿Está condenado a ser un estrago para su compañera? Como decía Lacan, ¿existe una salida a esta aflicción en potencia? Ahora podemos intentar responderla. En un texto de los escritos sobre la sexualidad femenina, Lacan ya había propuesto que un hombre podía servir de relevo a su compañera para que ella no fuera devastada en modo estrago por su goce femenino ilimitado. Y esta función de relevo se describe explícitamente en la página 711 de los escritos. Esta propuesta del 60, ser un relevo, se puede situar ahora en perspectiva con el avance posterior de Lacan. Se vuelve plausible si una mujer pudo funcionar como síntoma para este hombre. El partener relevo es así una alternativa feliz al partener estrago. No olvidemos que el estrago es un poderoso transformador de amores dolorosos en amores infelices. Así, planteemos la siguiente hipótesis. El vínculo intersintomático es una combinatoria en la que una mujer puede servir de síntoma a su pareja, mientras que un hombre puede servir de relevo a su pareja en el mejor de los casos. Por lo tanto, se verifica una vez más que no existe la equivalencia necesaria para escribir una relación sexual si hubiera existido. Pero en ambos casos, síntoma en el caso de uno, relevo en el caso del otro, se trata de hacer frente al exceso de goce tóxico a nivel del cuerpo hablante de la pareja. Y es, a mi aviso, un remedio para no permanecer herméticamente cerrado a la lengua del otro como parletre como pareja. En definitiva, la relación amorosa intersintomática se opone a la relación interfantasmática, se opone en la medida en que no pretende negar el goce femenino, como tampoco niega la inexistencia de la mujer con una L mayúscula o la de la relación sexual en la estructura. Y tengo la idea de que este vínculo intersintomático da otro nombre al nuevo amor que Lacan a menudo constata en los analizantes al final de la cura y que evoca en el seminario aún. Es lo que también llama un amor más digno en su nota italiana, en la página 331 de otros escritos. Un amor
que servirá para algo un poco civilizado. Dice también en el seminario Los no incautos cierran, en la lección del 12 de marzo del 74. Y Lacan concluye sus observaciones indicando que las reglas del juego de tal amor intersintomático quedan por inventar para cada ser hablante. Pero no podemos entender si no comprendemos que se trata del amor intersintomático y no del amor interfantasmático. Sin el vínculo amoroso, si el vínculo amoroso tiene el valor de un síntoma, es decir, de un nudo borromeano, no olvidemos que el nudo siempre tiende a distenderse espontáneamente y debe tensarse constantemente. Miller lo dice en su seminario. Por eso, el vínculo amoroso sintomático es un tejido vivo que hay que tensar constantemente, a diferencia del amor basado enteramente a través del fantasma, que desemboca en un amor que parece fijo, inamovible, mortífero. Esta nueva forma de amar exige, de hecho, un tejido, un anudamiento permanente. Podemos decir entonces que el vínculo amoroso intersintomático es un remedio para el amor doloroso, una especie de analgésico. Creo que sí, en la medida en que supone que ambos miembros de la pareja han consentido y logrado, más allá de toda negación, acercarse a ese borde de lo real que Lacan describe en el síntoma como, dice Lacan, el verdadero agujero de la estructura. De todos modos, en el seminario Los no incautos cierran, misma lección citada anteriormente, 12 de marzo del 74, Lacan afirma claramente que en la medida en que este amor es apasionado, pone en duda que sea una pasión, en el sentido del equívoco que hace resonar el dolor. Pero un amor nuevo que vale como lazo sintomático no significa que tenga que ser necesariamente un amor siempre feliz. Ser feliz en el amor es otra historia, ¿eh? Solo hablamos de aliviar el dolor estructural del amor, no más. Y como lo sabemos, no hay garantías. Ningún amor, por indoloro que sea, es sinónimo de beatitud. Al contrario, tampoco nos equivoquemos. Eso no significa que la dicha relación intersintomática sea de resignación. Para concluir, diría que el psicoanálisis puede impedir que el dolor intrínseco a todo amor transforme la relación en un amor infeliz. Vale, lo dejaremos en este punto y muchas gracias. Bueno, gracias, Patrick. Creo que nos has dado una serie de puntos, de puntualizaciones para orientarnos en esta cuestión y con este aporte, ¿no?, que descubres en el seminario de Lacan, que habla del amor intersintomático. O sea, que algo que se establece entre el santón de cada uno o entre el autismo de cada uno también, ¿no? Bueno, que es algo que hay que, hay que inventar, por lo que parece. Hay que descubrir, inventar, no viene solo. ¿Hay preguntas en la sala? Amanda, Araceli. Quiero comenzar diciendo que me ha parecido tu conferencia extraordinaria, porque, bueno, has dicho muchas cosas que ya son sabidas por todos respecto de lo que significa la imposibilidad de la relación sexual,
el engaño de la relación interfantasmática, puesto que se sostiene en la denegación digamos, de la castración, ¿no? Y del goce femenino. Pero esta vertiente nueva que traes de la relación intersintomática, de pronto nos aporta una suerte de optimismo, cosa que no suele acompañar a las relaciones amorosas, cuando vemos que muchas veces caen en esa mortificación de la no relación entre el lenguaje de un cuerpo y el lenguaje del otro cuerpo, que me gustó mucho esa definición que diste, ¿no? Entonces, frente al pesimismo generalizado respecto del amor, creo que esto de la relación intersintomática abre realmente algo nuevo. Pero, claro, si se trata de una relación intersintomática tal cual tú la has definido, con la lógica borromea o la topología borromea en cada uno de los parteneres, se supone que tendría que ser una relación de dos sujetos o de dos seres hablantes hiperanalizados, vamos a decir, que han llegado verdaderamente al final de su análisis, porque de qué otra manera se podría producir esa concordancia, ese encuentro, esa posibilidad de la relación intersintomática, si no se ha podido verdaderamente hacer toda la travesía de un análisis para finalmente no denegar, por ejemplo, el goce femenino. Esto creo que espontáneamente me parece difícil que se pueda conseguir, a lo mejor no es así, a lo mejor pasa como con Joyce, que se anudó sin necesidad, con la escritura, sin necesidad de analizarse, pero lo primero que me apareció fue esta idea de que tendría que ser el resultado de un análisis llevado hasta su final. Esto por una parte. Y por otra parte, una preguntita de algo que no me quedó claro. Entiendo muy bien por qué una mujer puede ser síntoma de un hombre, pero el hombre como relevo. ¿Relevo de qué? Es la pregunta. Buena pregunta. Estoy buscando una palabra. Voy a encontrarla. Sí. Hay dos cuestiones, dos preguntas en realidad. Hay que relativizar una cronología de la cura y del fin de la cura. Cada vez que el fantasma fundamental está, Conmovido, sí, sí, ébréché, pues, un poco roto, pues, sí, un poco roto después de una interpretación o de un acto, eh, cada vez se presenta más otra vertiente del goce en el analizante, a pesar de que no estuviese al final de su cura. Y hay que tomar algo progresivo y conocemos parejas que se organizaron durante una cura sin esperar los 70 años del fin de la cura. Eh, eh, segunda pregunta. El relevo. Hay que releer el texto de Lacan sobre la sexualidad femenina, en particular la página 711. También me pregunté que Lacan, de qué Lacan habla con esta historia de relevo. Eh, una mujer puede experimentar en su cuerpo el goce más allá del falo, el goce suplementario, como modo poco hedonista del goce, pero no puede decir nada, no puede solucionar este experimentado, eso se siente ahí, como dice Lacan, a todo lo ha dicho. No lo puede resolver, resolver. disolver en lo simbólico. De tal forma que
necesita a su pareja para que el pareja, dice Lacan, puede servir de relevo para que ella pueda soportar lo que está experimentando. Lo entendí así. Sí, hay una pregunta Araceli, de Araceli. ¿quería preguntar algo? Gracias. Primero te voy a pedir un pequeño favor, Patrick. ¿Puedes repetir lo que has dicho, que nos hemos quedado aquí, que no hemos terminado de entender? ¿De qué? Lo último, lo del relevo, lo último que ha dicho. Repetir. Por favor, sí. Como una mujer no puede tratar. Santa Teresa intentó tratar su goce suplementario mediante los escritos, pero ha fracasado. Ha fracasado. Siempre está renvoyée, está Reenviada. reenviada a su goce y De vuelta, sí. de vuelta y hay un ángulo entre lo que ella intenta escribir mediante la letra y su experimentación y hay un ángulo entre las dos flechas de la columna fórmula. de derecha de la sexuación y el ángulo entre las dos flechas materializa, a mi aviso, el no todo, pero es otra cosa. Una mujer no puede tratar mediante lo simbólico, no puede disolver, no puede disolver este goce y por esa razón necesita El un relevo. hombre que pueda servir de relevo para que ella pueda soportar lo que está experimentando mediante gracias por la pareja. Es una forma de hacer una pareja. ¿En la literatura o en el cine tienes algún ejemplo de esto? ¿Tienes tú algún ejemplo de esto? ¿Qué película? ¿El cine? ¿Tú hablas No, de... no, digo si lo tienes tú. De inmediato No te viene. no me viene. No sé si en la sala hay alguien que puede. Espera, Santiago, Vale. hay dos palabras Están todavía. levantando la mano por ahí. Sí. Espera. Ya no he terminado, esto era una petición. No, es un poco al hilo de la pregunta de Amanda, pero planteado a partir de la posición del analista en la cura, en la psicosis. Sabemos de la dificultad que hay en la psicosis con el amor. Entonces, me preguntaba si esta última definición del amor como lo intersintomático, en algunos casos de psicosis ordinaria que hayan hecho un cierto recorrido, no pueden encontrar algo de esa relación intersintomática que antes era imposible totalmente. Es la pregunta que me hago. Estoy pensando concretamente en un paciente que la fórmula que ha encontrado es: de repente ella hizo lo que hacen todas a las que él echa, ¿no? Entonces estaba ya pensando romper la relación. Pero ella le dijo a él que ella se daba cuenta de que él la iba a dar una patada en cualquier momento. No sé si... Incluso podríamos preguntarnos si existe otra forma de amor perenne en la psicosis que no sea intersintomática. Es una cuestión que hay que trabajar, pero al final, cuando hablamos del fin de la cura, se trata que uno puede acceder a un amor intersintomático, se trata de la cura de un neurótico. Pero, ¿qué es el amor perenne en un psicótico ordinario, uno ordinario? Quizás no hay otra solución que un amor intersintomático y sin el trabajo de una cura de larga duración. No puede contestar más.
No puedo. A ver, Andrés. Sobre la cuestión del relevo, lo que se me ocurre es situar la dimensión erotómana para una mujer, como si la experiencia del goce femenino divide la dimensión identificatoria del amor por la vía de la palabra de amor, identifica. Y me parece que este es el nudo entre el goce que divide y el relevo que se espera a través de la palabra de amor. Puede ser de un hombre, puede ser de una mujer también, ¿no? Sí. Eh, Y aún más, la dimensión erotomaniaca del amor femenino que evoca y que Lacan evoca en el texto sobre la sexualidad femenina, es muestra una paradoja, porque por un lado una mujer necesita el significante para que se enamore, y por otro lado este mismo significante va a producir el parasitismo significante. Es un embrollo, ¿no? sí. La pregunta que te quería hacer es sobre la dimensión de estrago que puede aparecer para un hombre una vez con el franqueamiento de la dimensión fantasmática en la relación con una mujer o con el propio cuerpo. De ahí la necesidad de la función de relevo, a mi parecer. Pero para que mi opinión, no lo he leído nunca en ninguna parte, pero en mi opinión, para que la función de relevo pueda funcionar, se necesita recíprocamente que la función de síntoma de la pareja femenina puede funcionar para con el hombre. Me parece que la cópula está en este intercambio de funciones. Pero De hecho, en la respuesta en la cuestión sobre el ombligo del sueño, y Marcel Ritter, ahí Lacan dice que un hombre también puede ser un síntoma para una mujer si una mujer tiene una fuerte resonancia fálica. Esto me sorprendió, en contra que resolvía de otra manera la simetría, y que también un hombre puede ocupar el lugar de síntoma para una mujer. sí, Sí, podríamos leer también el curso de Miller, el Partenaire Symptôme, al respecto. Pero en el seminario 23 no hay equivalencia entre los ambos. Esas dos posiciones. Santiago, habías levantado la mano. Sí, sobre este tema del relevo, es que es un tema que podríamos trabajar un poco más allá de lo que se pueda hablar hoy. Hay un problema con la traducción del francés al castellano, que es el verbo relever no es exactamente el relevo en el sentido, porque hay una doble, estaba mirando ahora el diccionario de Larousse sobre esto, y entonces relève como nombre femenino dice prendre le relève, es coger o tomar un relevo, que es lo que se hace, por ejemplo, en las el carreras. atletismo. Pero el verbo se relevé como verbo intransitivo dice relevé de quelque chose, restablecerse o recuperarse de algo. Pero lo que hay que ver es cómo está escrito en francés. Sí, El sí, relé, habla de relé, ¿no? le estoy diciendo le estoy planteando a esta cuestión de quizás a él le pueda, porque me ha llamado la atención lo que la explicación que él ha dado es para que ella pueda soportar la explicación que ha dado Patrick Monribot es para que ella pueda soportar el goce que experimenta más allá, lógicamente, de la lógica fálica.
Es decir, lo que es lo propiamente el goce femenino que está por fuera del sentido y de Del la cual no lógica del puede decir significante, nada. del cual no puede decir nada. Mm. Entonces, me parece que en la traducción, digamos, aquí, como yo lo leo en el diccionario, está más en la idea del uso del intransitivo, del verbo como intransitivo, que es restablecerse o recuperarse de algo. Es decir, sería como hacer soportable lo insoportable, que hay más allá de la lógica fálica. Es una anotación nada más, porque hay un problema en las traducciones del francés al castellano. Ya sabemos que en los seminarios y en los Y de escritos hecho, hay un problema siempre, porque no siempre calza la lengua castellana con la francesa. lo traducieron, de hecho, por relevo. No sé si hay otra palabra castellana que podría convenir. Es un tema que podríamos, digamos, investigar un poquito, tratar de precisar con algunos colegas. Yo no soy experto en la lengua francesa, conozco un poquito, pero quizás es un tema a trabajar, a pensar exactamente cómo se podría traducir o por lo menos captar esa idea, porque siempre a mí también, no es casual que haya surgido estas preguntas, siempre me ha resultado muy enigmática esta cuestión y creo que, bueno, es un tema a trabajar. Silvia. Ah, vale. Sí, Silvia Nieto. a mí me parece muy interesante todo el debate que está surgiendo en relación a esto, pero en cualquier caso lo que escuchaba ahora, que decía también Santiago, de poder hacer con lo insoportable, yo me sigo preguntando ese matiz que hay entre relevo y santón y en esta disimetría, pero en cualquier caso a lo que me he remitido y lo que yo pensaba, que a lo mejor puedo estar equivocada, es que cuando un hombre te sirve de relevo, ¿no? Para ser, ¿no? Otra para sí misma, para hacer con lo insoportable de goce femenino, pero yo creo que la clave está en esto, es por fuera de las lindes del fantasma. No es lo mismo un hombre que te quiera en ese lugarcito, ¿no? Que compromete tu goce fálico a saco, por así decirlo, a que tú atravieses el fantasma, que hay algo de eso, que por supuesto tu goce fálico queda tramado en el funcionamiento, pero no en primer plano, sino en otro lugar, y que sea un hombre que realmente, yo lo entiendo así, que te sirva de relevo para hacer con eso, porque al final ese goce es insoportable, pero es otra manera de tratarlo. Entonces, a mí lo que me hace pregunta es por qué hay tanta diferencia o por qué se nombra, porque el santón también es una manera de tratar, es el goce insoportable, pero es una manera de tratarlo también, ¿no? Entonces, lo que me hace un poco de pregunta, o bastante pregunta, pero por eso me parece tan interesante lo que ha surgido, la conversación que ha surgido es, ¿por qué no los matices que hacen que en uno se llame relevo, ¿no? Por un lado se llame relevo, por otro lado santón, ¿no? Bueno, no sé si he logrado... Plantea una cuestión interesante porque No, pero espera. Sí, con respecto a lo que dice Silvia, me parece que hay la cuestión de si una cosa es el sentón y otra cosa es el goce femenino. ¿Por qué hay en la última enseñanza de Miller algo que empuja más bien para otro a hacer los equivalentes, me parece? toda la cuestión de la equivalencia que se plantea, porque para Lacan del seminario 23 no hay equivalencia, no puede, si hay equivalencia hay una relación que se puede escribir. Pienso que es un razonamiento matemático de Lacan, de la lógica matemática. Pero eso plantea un problema, porque si un hombre se convierte en un relevo para su pareja femenina, lo que dice Silvia es que finalmente es que esa función de relevo no tiene o no tiene una función sintomática para el hombre, para con el hombre. Y en el sintagma misma intersintomática
hay que entender que se trata de intersintomática, se trata Los síntomas. de una relación entre dos síntomas y cómo hacer eso compatible con la nota de Lacan en el seminario 23 del no hay equivalencia, y él va a usar un color rojo para el hombre o verde para la mujer o el inverso, no sé. Es una contradicción que no he podido resolver. Pero el problema planteado por Silvia me parece fundamental. Blanca. Gracias, Patrick, por la conferencia. Era introducir otra pregunta, otra cuestión en torno a la cuestión del relevo, que hablábamos de esto de soportar. Yo siempre lo leí como ser el soporte. No lo he leído en francés, no sé si hay un tema de traducción. En tanto ese encuentro con ese hombre pueda a veces, y con alguno, hacer emerger un otro goce que la convierta, que suponga el encuentro para ella con otra para sí misma. No tanto como ayudarla a soportar, sino ser soporte. Siempre lo leí así, me ha sorprendido esta lectura. Gracias, Patrick. Esta diferencia yo creo que se puede interrogar en los múltiples casos que atendemos en las consultas donde el estrago está presente y vemos cómo para una mujer hay una expectativa en la relación amorosa de obtener algo distinto de lo que se está dando, pero a la vez de no querer renunciar a ello. Porque, bueno, los casos son siempre distintos, pero en muchas ocasiones lo que vemos es cómo hay una dimensión del amor que se satisface en la relación del estrago, porque hay elementos de identificación en juego que se cumplen fantasmáticamente para una mujer, pero eso no calma en absoluto la dimensión de un goce que no encuentra en esa relación un acomodo sintomático por la vía del partener síntoma. Entonces, esa tensión puede mantenerse durante muchos años en una relación y conducir a una finalización o no. Y quizás hay otro momento donde esa dimensión fantasmática puede evolucionar o transformarse en una relación sintomática, porque para el hombre quizás la dimensión del objeto en juego no tiene ya el mismo valor que ha tenido en otro, porque hay algo de su relación fantasmática con esa mujer que ha cambiado, porque para ella entonces se abre la posibilidad de que haya otras palabras distintas que alcancen de otra manera ese goce, ¿no? Que para ella, si no, es insoportable. Y que me parece que también, y esto lo vamos a ver en el congreso que se viene, en el congreso sobre la no relación sexual, una casuística donde vemos que puede haber una transformación en la relación amorosa. Sí, el hombre puede ir más allá de lo que ha sido su forma fantasmática de dirigirse hacia esa mujer. Me parece que en esa tensión es donde se sitúa todo el espectro de la clínica de la infelicidad, ¿no? que señalaba Patrick. Vamos a dar la palabra ahora. Me gustaría añadir algo. Mi presentación didáctica del asunto podría plantear un problema entre amor interfantasmático y amor, o amor intersintomático. No se trata de un o exclusivo, porque el grado cero del fantasma no existe, ¿eh? Sigue continuando el fantasma, incluso si se atraviese. María González. Hola, muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Patrick. Quería aclarar un tema sobre la palabra relevo. Patrick, relevo, ¿lo dice usted en sentido de réconfort, soulagement? No.
No se trata de eso. Hay que, he intentado hacer compatible la enseñanza de Lacan en el 60 y la enseñanza borromeana. Es decir, cómo entender el relevo de la época donde Lacan no hablaba del nudo, ¿eh? Cómo hacerla compatible con el anudamiento borromeano. Y quizás para retomar la cuestión de Silvia, quizás el relevo es una manera de estrechar el efecto tóxico del goce femenino. Sí es el caso, se trata de una función sintomática, porque eh, el cuarto nudo va a ceñir, se dice, va a estrechar. Bien. Y hay que ver por qué, sin embargo, no hay equivalencia entre un síntoma y el otro. Pero no puede pensar el relevo del año 1960 simplemente como un alivio. Quizás es un efecto y se puede constatar clínicamente un alivio del estrago, pero un relevo. Y el problema es que Lacan no explicita más su término, el término elegido. No dice, y nunca, es un hapax, como se dice, nunca ha retomado esa palabra, nunca, a mi conocimiento. Silvia, Sí, a mí me parece en esto que ha recordado Araceli, que me parecería interesante releer esas frases de Lacan, ¿no? La del relevo, me ha surgido ahora pensándolo con lo que ha salido, con lo que plantea Miller en el Serial 1, efectivamente, digamos, ¿cómo lo llama? Como el work in progress que hace Miller en los capítulos 4 y 5, que va como decantando el acontecimiento del cuerpo, el goce femenino y el santom, que al final no son lo mismo, pero están hechos de lo mismo, por así decirlo, en un punto, ¿no? Entonces quizás eso, serviría para pensar más, un poquito más esta cuestión. No sé, muchas gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante. bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, O sí, sin. si puedo, no encontré para levantar la mano, pero quería agradecerle la conferencia a Patrick Monribot en este recorrido amplio que ha hecho y me pareció muy importante la diferencia que ha hecho del lado del significante y del lado de lo real, el amor del lado de lo significante y los efectos que justamente las consecuencias mismas de la presencia misma del significante, lo que introduce y hacer la diferencia o la conexión con lo que es del lado del amor como más en relación a lo real. Pero bueno, todo ese desarrollo me pareció realmente excelente y muy, muy, muy instructivo para situar este problema de si es posible o no es posible que el psicoanálisis ofrezca una respuesta distinta a la que entre los seres parlantes a los que siempre se llega, ¿no? A la mortificación, a la infelicidad o a lo doloroso. Teniendo en cuenta, como bien señalabas, cómo lo doloroso del amor le es estructural. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido estupenda. Por otro lado, quería retomar una cuestión con respecto al relevo, que es una mínima indicación, pero siguiendo un poco lo que introdujo Blanca, que también yo lo he leído de esa manera, que la cuestión del relevo insiste bastante Lacan en que se trata de que ella pueda ser otra para sí misma. Y en ese sentido lo pensaba como otra en relación
a lo que no accede al significante, es decir, a ese goce femenino. Creo que ahí se abre toda la cuestión, toda la vía de la palabra de amor, en el sentido del peso que tiene para una mujer la palabra de amor, que no es exactamente igual al amor. Bueno, este mínimo comentario quería introducir y por supuesto agradecer otra vez la intervención, toda la conferencia de Patrick. Muchas gracias. Ser otra para sí mismo, Lacan ha introducido esa frase de memoria en el capítulo 7 de Aún, 7 y 8, justo después de las formulaciones, del cuadro de las formulación de la sexuación, las fórmulas de la sexuación. Y hablaba de la histérica que que se viriliza, que hace el hombre. Y dice, puede hacer el hombre como lo hace Dora, pero sin embargo, esta otra para sí mismo, que lo sepa o no, que lo quiera o no. Es decir, que a pesar de su histerización que la viriliza, sin embargo, está una mujer. Y quizás Dora se viriliza en su relación con la señora K y el señor K, se histeriza, se viriliza, pero cuando ella va al Museo de Dresden para ver el cuadro de Rafael, y que se queda enfrente del cuadro durante 3 horas a cada visita, vemos que Dora intenta ser otra para sí misma, pero fracasa porque la vía especular frente al cuadro como espejo no puede funcionar. Pero hay un intento de algo más allá de su histerización. Es una nota, pero gracias por su aviso. Bueno, Gracias. mañana nos vemos en el seminario. Quizás volverán algunos de estos temas. A las 10 de la mañana os esperamos.